¿A dónde crees que vas? Gruñó a mis espaldas. Suelta esa maleta. ¿Divorcio? Ni en tus sueños. Levantó el puño. Pero se quedó helado al ver quién salía del baño. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Todavía puedo olerlo. Si cierro los ojos con la fuerza suficiente, el recuerdo me inunda como una ola tibia, el aroma a tierra mojada después de la lluvia de la madrugada, mezclado con el dulzor del piloncillo y la canela hirviendo en la olla de barro. Esa era la fragancia de mi niñez, la fragancia de mi madre, Alma. Nuestra casa era pequeña, de paredes de adobe que se sentían frescas al tacto y un piso de barro rojo que mi madre barría cada mañana con una escoba de ramas. Yo tenía 7 años y mi mundo entero cabía en esa cocina. Aquella última mañana fue diferente. El aire, usualmente lleno de sus risas y cantos desafinados, estaba cargado de una solemnidad que mi pequeño corazón no podía comprender. Mamá se movía despacio, con una gracia pesada, como si cada movimiento le costara un mundo. Llevaba puesto su mejor vestido, uno de estampado de flores azules que solo usaba para ir a misa los domingos o a las fiestas del pueblo. ¿Por qué te pusiste tu vestido bonito, mami?, le pregunté, sentada en una silla de madera, con las piernas cruzadas como indio. Ella se giró y me sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esos ojos grandes, color café, que normalmente brillaban con picardía, hoy parecían 2 pozos profundos y oscuros. Porque cada día contigo es una fiesta, mi florecita, dijo, su voz un susurro suave. Me sirvió un plato de chilaquiles, mis favoritos, con queso fresco espolvoreado y un huevo estrellado encima. Comimos en un silencio que no era cómodo, sino denso, lleno de palabras no dichas. Yo no entendía la pesadez en sus hombros ni la forma en que su mirada se perdía en la pared de enfrente. Solo sentía que algo estaba a punto de romperse. Después del desayuno, me tomó de la mano y nos sentamos en el escalón de la entrada. El sol de Jalisco empezaba a calentar, y el sonido de las gallinas del vecino era el único ruido que rompía el silencio. Xóchitl, mi florecita valiente, comenzó, y sentí un nudo en la garganta. Necesito que me prometas algo. Asentí, sin atreverme a hablar. Prométeme que siempre serás fuerte. Que no importa lo que pase, recordarás que tu mamá te ama más que a todas las estrellas en el cielo. Tocó mi pecho con la punta de sus dedos. Mi amor siempre te va a encontrar, ¿entiendes? Siempre, justo aquí. Esa tarde, con una pequeña maleta de cartón en la mano, me dio un beso en la frente. El beso se sintió frío, final. Voy a la ciudad, mi amor. Un trabajo nuevo, mintió. Volveré muy pronto, te lo prometo. La vi caminar por el sendero de tierra hasta que su vestido azul se convirtió en un punto diminuto y luego desapareció. La promesa se la llevó el viento. Alma, mi madre, nunca regresó. Y yo, con 7 años, aprendí mi primera lección: las promesas se rompen y el amor, a veces, también se va caminando por un sendero polvoriento para no volver jamás. Los primeros meses sin ella fueron un borrón de confusión. Me quedé con mi tía Matilde, una mujer de manos ásperas y corazón agobiado por sus propios 6 hijos. Su casa olía a fritanga y a ropa húmeda, y en el bullicio constante de mis primos, mi silencio se hacía todavía más grande. Cada noche, me acurrucaba en un petate en el suelo, abrazando el pequeño colibrí de barro que mi madre había hecho para mí, y le preguntaba a la oscuridad por qué no volvía. Tu mamá encontró una nueva vida, niña, me dijo mi tía una vez, con un suspiro cansado. A veces pasa. Sus palabras no me consolaron, solo plantaron una semilla amarga en mi interior, la idea de que yo no había sido suficiente para que se quedara. Fui un estorbo, un ancla de la que tuvo que soltarse para poder flotar. Un día, después de casi 6 meses, mi tía me vistió con la única ropa limpia que me quedaba y me llevó en camión a la ciudad. Terminamos frente a un edificio gris,
con muros altos y ventanas enrejadas que parecían ojos tristes. Es un lugar mejor para ti, dijo, sin mirarme a la cara. Aquí te cuidarán bien. El orfanato olía a cloro y a sopa de fideos. La directora, una mujer severa llamada señora Berta, me asignó una cama de metal en un dormitorio lleno de literas. El colchón era delgado y la manta olía a naftalina. Esa noche, por primera vez, no lloré. El dolor se había transformado en un hueco frío en mi pecho, un vacío que decidí que nadie más volvería a tocar. Allí aprendí las reglas no escritas de la supervivencia. Aprendí a comer rápido antes de que alguien te quitara la comida. Aprendí a esconder mi colibrí de barro bajo el colchón para que no me lo robaran. Aprendí a leer las expresiones de las cuidadoras para saber cuándo estarían de mal humor y era mejor hacerse invisible. Aprendí que las lágrimas solo te hacían un blanco fácil. Me hice amiga de una niña llamada Gaby, que llevaba allí 2 años y se sabía todos los trucos. No hables de tus papás, me aconsejó. A nadie le importa. Aquí estás sola, como todas nosotras. Su cinismo se convirtió en mi armadura. Me encerré en mi propio mundo, un capullo de silencio y desconfianza. Me convencí de que no necesitaba a nadie. Si no quieres, no te pueden abandonar. Si no sientes, no te pueden herir. Me convertí en una experta en no sentir. Los días se mezclaban unos con otros en una rutina monótona: despertar, formar fila, desayunar, clases, comer, tareas, cenar, dormir. Y en medio de todo, el silencio. Mi silencio. El que me protegía, el que me mantenía a salvo. Crecí hacia adentro, como una raíz que busca agua en la tierra más seca y dura. Había pasado casi 1 año en el orfanato cuando mi nombre resonó por el altavoz del pasillo. Xochitl. A la oficina de la directora. Ahora. El corazón me dio un vuelco. Esas llamadas nunca significaban nada bueno. En la oficina, sentada frente al imponente escritorio de la señora Berta, había un hombre. Era alto y delgado, con el cabello negro y unos ojos grises, extrañamente familiares, que me miraban con una intensidad que me hizo encogerme en mi silla. Parecía fuera de lugar con su ropa sencilla pero limpia, en medio de la frialdad institucional de la oficina. Xochitl, dijo la señora Berta con un tono inusualmente suave. Este señor es Arturo Spencer. Dice que es tu padre. Levanté la vista hacia el hombre. ¿Mi padre? Mi madre nunca había hablado de él. En mi mente de niña, yo había brotado de la tierra como las flores que mi madre tanto amaba. La palabra, padre, era un concepto abstracto, algo que tenían otros niños. El hombre, Arturo, se arrodilló para quedar a mi altura. Su mirada estaba llena de una mezcla de dolor y nerviosismo. Hola, Xochitl, dijo, y su voz era grave, temblorosa. Sé que esto es confuso. Yo solo lo miraba, incapaz de formular una pregunta. Él respiró hondo, como si las palabras le pesaran. Tu madre, Alma, ella y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Cuando se fue del pueblo, yo no sabía que venías en camino. Nunca me lo dijo. La historia salió de su boca a trompicones, como un río que lucha por encontrar su cauce. Dijo que se había enterado de mi existencia por pura casualidad, a través de un viejo amigo en común, y que le había tomado casi 1 año entero de buscar y hacer trámites para poder encontrarme. Una parte de mí, la niña de 8 años desesperada por tener una familia, quería creer cada una de sus palabras. Quería lanzarme a sus brazos y sentirme segura por primera vez en mucho tiempo. Pero otra parte, la niña que había aprendido a sobrevivir en el orfanato, desconfiaba. Su historia sonaba a algo sacado de una telenovela, un rompecabezas al que le faltaban demasiadas piezas. Ese mismo día, salí del orfanato de su mano. Me llevó a Querétaro, a una casa que no era una casa, sino una mansión. Estaba en un fraccionamiento cerrado con jardines perfectamente cuidados y guardias de seguridad en la entrada. La opulencia del lugar me abrumó. Pisos de mármol que reflejaban la luz de candelabros de cristal, muebles de madera oscura que olían a cera,
y un silencio que era todavía más imponente que el del orfanato. En la puerta nos esperaba una mujer. Ella es Silvia, mi esposa, dijo Arturo. Silvia era hermosa, con una sonrisa amable y ojos cálidos, pero me di cuenta de que su sonrisa no borraba una capa de tristeza que parecía cubrirla como un velo. Me dio la bienvenida con una voz suave, me mostró una habitación que era más grande que toda nuestra casita en Jalisco, con una cama con dosel y juguetes que nunca había soñado tener. Traté de sentirme feliz, de sentirme agradecida. Pero no podía. La historia de mi padre no cuadraba. ¿Cómo un hombre que supuestamente no tenía nada había construido este imperio? ¿Y por qué, cada vez que me miraba, sus ojos grises se llenaban de una culpa tan profunda que casi podía tocarla? Me sentí como una pieza extraña en un tablero de ajedrez que no entendía, una flor silvestre trasplantada a un jardín de invernadero donde no sabía si podría sobrevivir. Los años que siguieron fueron una extraña mezcla de confort material y vacío emocional. Me acostumbré a la ropa cara, a la escuela privada, a las vacaciones en la playa. Silvia se convirtió en mi confidente, una presencia cálida y constante que intentaba llenar los huecos que mi padre dejaba. Arturo era un buen proveedor, siempre distante, siempre correcto. Me preguntaba por mis calificaciones, me llevaba a mis clases de cerámica, la única actividad que yo pedí, un ancla a mis raíces, a mi madre, pero nunca me preguntaba cómo me sentía. Era como vivir con un fantasma educado. Con el tiempo, mis sospechas infantiles no desaparecieron, se transformaron en una curiosidad silenciosa y persistente. Notaba cómo Arturo cambiaba de tema bruscamente si alguien mencionaba a mi madre o a su familia. Vi la forma en que Silvia a veces me miraba con una lástima que no entendía. Sabía que había algo más, una verdad enterrada bajo capas de silencio y sonrisas forzadas. La oportunidad de desenterrarla llegó el verano en que cumplí 18 años. Silvia me pidió ayuda para organizar el estudio de mi padre, un cuarto lleno de libros viejos y cajas polvorientas. Mientras Arturo estaba en un viaje de negocios, nos pusimos a la tarea. En el fondo de un pesado baúl de madera, debajo de viejos álbumes de fotos, encontré un paquete de cartas atadas con un listón descolorido. La caligrafía en los sobres era inconfundible. Era la letra de mi madre. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Con manos temblorosas, abrí la primera carta. La fecha era de hacía 10 años. Arturo, leí. Sé que te pedí que no nos buscaras, pero las cosas han cambiado. Te necesito. Xóchitl te necesita. Leí una tras otra, y cada palabra era una puñalada. Mi madre no solo le había dicho que existía, sino que le había suplicado ayuda. Hablaba de una enfermedad del corazón que empeoraba, de su miedo a dejarme sola. Él lo sabía todo. La historia que me había contado era una mentira podrida. Pero el golpe final, el que me partió el alma en dos, estaba al fondo del paquete. No era una carta, sino un documento legal. Un acuerdo, con el sello de un notario, firmado por Arturo y mis abuelos maternos, una familia rica y poderosa que nunca aprobó la relación de su hija con un jornalero sin futuro. El documento estipulaba que Arturo recibía una suma de dinero obscena, una cantidad que explicaba la casa en Querétaro y los negocios prósperos, a cambio de una sola cosa: renunciar a todos sus derechos paternales y desaparecer de la vida de mi madre y de la mía para siempre. No fue abandono. Fue una venta. Fue una transacción comercial. Las lágrimas me cegaban. Sostuve el papel en mi mano, temblando de rabia y de un dolor tan profundo que me ahogaba. Salí del estudio y encontré a Silvia en el pasillo. No tuve que decir nada. Ella vio los papeles en mi mano, vio mi rostro descompuesto, y su propia cara se deshizo en una máscara de culpa. Lo siento tanto, Xóchitl, susurró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo sabía que estaban ahí. Dejé el baúl sin llave a propósito. Pensé que merecías saberlo, que tenías la fuerza para enfrentarlo. Se acercó y me tomó las manos. Él vive con esa vergüenza cada segundo de su vida. Y yo vivo con la de ser su cómplice. Te juro que te quiere, a su manera torpe y rota. Pero sus palabras no me consolaban.
El hombre que me había rescatado del orfanato no era un héroe. Era el primer hombre que me había puesto un precio. La revelación fue un veneno, pero también un antídoto. El dolor me dio un propósito, irme. Utilicé la verdad como combustible para conseguir una beca e irme a la universidad en Guanajuato, lo más lejos que pude de la mentira de Querétaro. Me matriculé en artes plásticas y me sumergí en el barro. La cerámica se convirtió en mi terapia, mi lenguaje. Cada pieza que moldeaba era una forma de reconstruir mi propio mundo hecho pedazos, de darle forma a mi dolor. Construí un muro a mi alrededor, más alto y más grueso que el del orfanato. Me volví una experta en la soledad, en la autosuficiencia. Mis compañeros de clase hablaban de fiestas y de amores de verano, yo solo hablaba el idioma del torno y del horno. Y entonces, en la biblioteca de la facultad, un lugar que yo consideraba mi santuario, apareció Gael. Era estudiante de arquitectura, con el cabello revuelto y una mirada tranquila que parecía ver más allá de mis defensas. No intentó coquetear, no intentó impresionarme. Simplemente, un día, al ver todas las mesas ocupadas, preguntó con una voz suave, ¿te importa si me siento aquí? Al principio, apenas hablábamos. Compartíamos el silencio, el aroma a libro viejo y el sonido de las páginas al pasar. Pero su presencia no era invasiva, era reconfortante. Un día, me vio dibujando diseños para unas vasijas en mi cuaderno. Tienes manos de creadora, dijo, sin apartar la vista de sus propios planos. Son firmes, precisas. Convierten el lodo en algo hermoso. Nadie me había dicho algo así. Nadie se había fijado en mis manos, solo en mi silencio. Poco a poco, como una flor temerosa que se abre al sol, empecé a dejarlo entrar. Dábamos paseos por los callejones empedrados de Guanajuato, y yo le contaba fragmentos de mi historia, trozos de verdad que nunca le había confiado a nadie. Él no me juzgaba, no me daba consejos baratos. Solo escuchaba. Y en su escucha, yo sentí, por primera vez, que mis pedazos rotos no eran algo de lo que avergonzarse. Nos enamoramos de una manera lenta, orgánica, como una pieza de cerámica que se seca al aire. Su amor era un bálsamo, una argamasa que empezó a unir mis grietas. Con él, aprendí que la intimidad no tenía por qué ser una amenaza, que la confianza podía ser un refugio. Al terminar la carrera, a Gael le ofrecieron una oportunidad increíble, unirse a un despacho de arquitectos en Oaxaca que trabajaba en proyectos de desarrollo comunitario, construyendo escuelas y centros de salud en zonas rurales. Sus ojos brillaban de emoción. Una noche, mientras veíamos las luces de la ciudad desde el mirador del Pípila, me tomó de las manos. Vente conmigo, Xochitl, me dijo, con la voz llena de una sinceridad que me desarmó. Casémonos. Construyamos algo nuestro, algo real. Ladrillo a ladrillo, pieza a pieza. El pánico me invadió. Era todo lo que siempre había soñado, pero el terror al abandono, la cicatriz que mi madre me dejó, seguía ahí, profunda y dolorosa. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si volvía a quedarme sola, pero esta vez en un lugar desconocido? El miedo, ese viejo compañero, me susurró al oído que era demasiado bueno para ser verdad. Necesito tiempo, Gael, le dije, y al ver la herida en sus ojos, me odié a mí misma. Solo un poco de tiempo para pensar. El tiempo que le pedí a Gael fue un espacio vacío que el destino, o mi propia estupidez, se encargó de llenar muy rápido. Regresé a Querétaro por el verano, confundida y asustada, y fue entonces cuando Armando apareció en mi vida. Lo conocí en una cena de negocios de mi padre. Armando era todo lo que Gael no era. Era ruidoso donde Gael era tranquilo, imponente donde Gael era gentil. Era un empresario local de éxito, de una de las familias más antiguas y respetadas de la región. Tenía una confianza en sí mismo que rozaba la arrogancia, pero que en ese momento yo confundí con fuerza. Hablaba con autoridad, se reía a carcajadas y todos en la habitación parecían girar a su alrededor. Me puso en su punto de mira desde el primer momento. Me halagó de una forma que nunca antes había experimentado. No elogiaba mis manos de creadora, sino mi belleza exótica, mi potencial desperdiciado.
Me dijo que yo era un diamante en bruto, una obra de arte que solo necesitaba el marco adecuado para brillar. Y él, por supuesto, era ese marco. Su atención era un bálsamo para mi ego herido y mi inseguridad crónica. Me llevó a restaurantes caros, me presentó a su círculo de amigos influyentes, me hizo sentir importante. Era una sensación adictiva, un espejismo que confundí con felicidad. Su madre, doña Inés, era la matriarca de la familia, una mujer de elegancia impecable y mirada de acero. Desde nuestro primer encuentro, me analizó de arriba abajo como si estuviera tasando un caballo. Su aprobación era condicional, un examen constante. Me trataba con una condescendencia disfrazada de cariño, haciendo comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mi origen humilde. Tienes suerte de que mi Armando se haya fijado en ti, muchacha, me dijo una vez. Él puede pulirte. No me di cuenta de que para ellos, yo no era una persona, sino un proyecto. Una adquisición. Armando me ofreció un futuro que apelaba directamente a todos mis miedos. Me ofreció seguridad, un apellido con peso, una posición social, raíces firmes en un solo lugar. Era la antítesis de la vida incierta y nómada que Gael me proponía. Una tarde, mientras tomábamos un café, me tomó la mano y me miró fijamente. Xóchitl, deja de soñar con vender ollas de barro en un mercado. Tu lugar está a mi lado. Cásate conmigo. Te daré el mundo. Y yo, cansada de luchar contra mis fantasmas, asustada de la posibilidad de un amor real que podría terminar en dolor, tomé la decisión más cobarde y fatal de mi vida. Elegí la seguridad aparente de la jaula dorada sobre la libertad incierta del amor verdadero. Llamé a Gael y, con la voz rota, le dije que no podía irme con él, que había elegido otro camino. El silencio al otro lado de la línea fue más doloroso que cualquier grito. La boda fue un evento fastuoso, una demostración del poder de la familia de Armando. Mientras caminaba hacia el altar con un vestido que costaba más de lo que mi madre había ganado en toda su vida, vi a Silvia llorando en la primera fila. En ese momento, pensé que eran lágrimas de felicidad. Ahora sé que eran lágrimas de lástima. Estaba viendo a otra mujer caminar voluntariamente hacia la misma trampa de oro que ella conocía tan bien. La luna de miel fue el último destello del hombre encantador que Armando pretendía ser. Al regresar a nuestra nueva casa, una fortaleza de cristal y concreto diseñada para impresionar, la máscara comenzó a deslizarse. El control, al principio, era sutil. Ese vestido que te pones para ir al mercado, es un poco vulgar, ¿no crees, mi amor? La esposa de Armando Velasco debe lucir impecable. Tus amigas artesanas, son buena gente, pero no están a nuestro nivel. Deberías distanciarte un poco. ¿Ese hobby tuyo de jugar con lodo? Es lindo, pero no es serio, ¿por qué no te unes al club de caridad de mi madre? Lentamente, como una enredadera venenosa, comenzó a aislarme. Mi taller de cerámica, que había instalado en un cuarto trasero de la casa, se convirtió en mi único refugio, pero incluso allí sentía su desaprobación. Cada peso que gastaba era monitoreado. Mis llamadas eran cuestionadas. Mi vida se encogió hasta caber en el espacio que él me permitía ocupar. El nacimiento de nuestra primera hija, Itzel, lejos de ablandarlo, intensificó su tiranía. ¿Ves? Ahora sí estás atada. Ahora sí tienes responsabilidades reales, me dijo en el hospital, mientras yo sostenía a mi bebé recién nacida. Luego llegaron Tadeo y la pequeña Paloma. Cada embarazo fue recibido con un suspiro de fastidio, como si fueran errores de cálculo en su plan maestro de vida. Los niños se convirtieron en un arma que usaba contra mí. Si lloraban, era porque yo era una madre incompetente. Si se enfermaban, era por mi descuido. Eres una madre tan mediocre como fuiste una artista, me espetó una vez. Empecé a sentir el peligro de una forma más visceral. Sabía que necesitaba una ruta de escape, por si acaso. Contacté en secreto a mi vieja amiga, Citlali, que tenía un taller de artesanías en el centro. Amiga, le dije un día, con la voz temblorosa, ¿podrías guardarme algunas de mis mejores piezas? En mi casa corren peligro de accidentes.
Citlali me miró con sus ojos sabios y no hizo preguntas. Tráelas cuando quieras, Xochitl. Aquí estarán seguras. Empecé a llevarle mis creaciones más valiosas, una por una, construyendo un pequeño tesoro secreto. También comencé a guardar el poco dinero que podía arañar del gasto semanal en un viejo frasco de mermelada escondido en el fondo de la despensa. Eran actos pequeños de rebelión, hilos de esperanza que tejía en la oscuridad. El punto de no retorno llegó una tarde de sábado. Un restaurante local, que había visto mi trabajo en una pequeña exposición años atrás, me contactó para encargarme una vajilla completa. Era un pedido grande, una validación profesional que no sentía en años. Trabajé en secreto, con una alegría febril, y logré entregarla. Me pagaron en efectivo, un fajo de billetes que se sentía como la libertad misma en mis manos. Armando encontró el sobre con el dinero en mi cajón. Su rostro se descompuso en una máscara de furia helada. ¿Qué es esto? Me estás viendo la cara de estúpido, haciendo negocios a mis espaldas. Es mi trabajo, Armando. Es mi dinero, dije, tratando de mantener la voz firme. Tú no tienes nada que no sea mío, siseo. Salió de la habitación y regresó con un mazo que guardaba en la bodega. Yo me quedé paralizada, sin entender. Caminó directamente hacia mi taller, y yo lo seguí, rogándole. Ante mis ojos, levantó el mazo y, con una violencia brutal, lo estrelló contra mi torno de alfarero, haciéndolo pedazos. Luego, metódicamente, comenzó a destruir cada vasija, cada plato, cada escultura que tenía en las estanterías. El sonido de la cerámica rompiéndose era el sonido de mi alma haciéndose añicos. Para que aprendas, gritaba, con la cara roja y los ojos desorbitados. Para que aprendas que tú y tus sueños de mierda me pertenecen. Cuando terminó, el taller era un campo de ruinas. Se acercó a mí, que estaba sollozando en el suelo, me agarró de la barbilla y me obligó a mirarlo. Ahora limpia este desastre. Y agradéceme que solo rompí tus porquerías y no tus huesos. Esa noche, mientras barría los fragmentos de mi vida, supe que ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de escapar. La destrucción de mi taller fue el golpe que me despertó del letargo del miedo. Ya no había nada que perder. Armando no solo había destruido mi arte, había intentado aniquilar mi espíritu. Pero no lo logró. De entre los escombros, algo nuevo y duro comenzó a crecer en mí, la determinación. Al día siguiente, mi hija mayor, Itzel, que había escuchado el estruendo desde su cuarto, se acercó a mí mientras yo miraba la desolación de mi taller. No dijo nada. Simplemente me entregó un dibujo. Había pintado un colibrí, como el de barro que yo guardaba celosamente, volando fuera de una jaula rota. Y debajo, con su letra infantil, había escrito, para que vueles, mami. En ese momento, entendí que mi escape no era solo por mí, sino por ellos. No podía permitir que mis hijos crecieran pensando que el amor era violencia y que las jaulas eran hogares. El dibujo de Itzel se convirtió en mi mapa de ruta. Era hora de activar el plan que había estado gestando en las sombras. Lo primero que hice fue llamar a Citlali. Amiga, es hora, le dije con una voz que no reconocí como mía, una voz fría y decidida. ¿Puedes ayudarme? Su respuesta fue inmediata, lo que necesites, Xochitl. Te espero. Luego, con un teléfono prepago que había comprado y mantenido oculto, llamé al número de un refugio para mujeres que había memorizado de un folleto. Les expliqué mi situación, mi plan de huida, y coordinamos una fecha y hora de llegada. Me dieron instrucciones claras y precisas, y cada instrucción era un peldaño más en mi escalera hacia la libertad. Comencé a empacar. No con maletas que levantaran sospechas, sino con las mochilas de la escuela de los niños. En cada una, metí un cambio de ropa para cada uno y para mí, nuestros documentos importantes, el frasco con mis ahorros, el colibrí de barro y, por supuesto, el dibujo de Itzel. El resto de mis pertenencias no importaban. Eran solo cosas, lastres de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Mi arma secreta era mi teléfono oculto. Durante meses, había estado documentando mi infierno en silencio.
Tenía una galería de fotos de moretones en mis brazos y espalda, fechadas y guardadas en una carpeta protegida con contraseña. Tenía un diario de audio, grabaciones cortas hechas en la seguridad del baño, donde narraba los peores incidentes, mi voz un susurro ahogado por el miedo. Y tenía grabaciones del sonido de sus gritos e insultos al otro lado de la puerta. Sabía que mi palabra contra la de un hombre tan poderoso como Armando no valdría nada. Necesitaba pruebas. El plan era irme un martes por la mañana, justo después de que Armando se fuera a una junta importante fuera de la ciudad. Tenía todo calculado. Pero los tiranos tienen un sexto sentido para la rebelión. El lunes por la noche, un día antes de mi escape planeado, Armando canceló su viaje. Llegó a casa temprano, con un humor de perros. Yo estaba en mi habitación, revisando por última vez la mochila de Itzel, cuando su sombra apareció en el umbral de la puerta. Su mirada se posó en la mochila abierta sobre la cama, en la pequeña pila de ropa. Su rostro, al principio confundido, se fue transformando lentamente en una máscara de furia contenida. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «¿Un día de campo que no me contaste?». Mi corazón se detuvo. Es solo ropa para la clase de natación de mañana», balbuceé, la mentira torpe y transparente. Él entró en la habitación y cerró la puerta detrás de sí. El clic de la cerradura fue el sonido más aterrador que había escuchado en mi vida. «No me mientas, Xochitl», siseó, acercándose a mí como un depredador. «¿A dónde crees que ibas a ir?». El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. La sonrisa torcida de Armando era la de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. «Así que la florecita silvestre decidió que tenía espinas», se burló, su voz un susurro venenoso. «¿De verdad pensaste que podías irte, que podías llevarte a mis hijos?». Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No había escapatoria. «Armando, por favor», supliqué. «Por favor, ¿qué? Por favor, déjame destruirlo todo». «Nunca», rugió, y su rostro se congestionó de ira. «Tú nunca te irás de aquí, tú y mis hijos son de mi propiedad». Levantó el puño, el brazo tenso, listo para golpear. Me encogí, cerrando los ojos, esperando el impacto que pondría fin a todo. Pero en lugar del golpe, un sonido agudo y totalmente inesperado cortó la tensión, el clic de una puerta abriéndose a mis espaldas. Abrí los ojos. La puerta del baño de visitas, que estaba dentro de nuestra recámara, se había abierto. De ella salió una silueta que mi mente, nublada por el pánico, tardó un segundo en reconocer. Era Gael. Estaba allí, en mi habitación, con una expresión de calma helada que contrastaba violentamente con la furia de Armando. Armando bajó el puño, su rostro una mezcla de shock y confusión. «¿Y tú quién diablos eres?», espetó. Gael no lo miró. Sus ojos se clavaron en los míos, evaluando mi rostro, el terror en mi postura. Luego, se giró hacia Armando. «Soy alguien que no va a permitir que le pongas una mano encima», dijo, su voz tranquila pero cargada de acero. Justo en ese momento, el timbre de la casa sonó, insistente. Armando, descolocado, gritó, «¡Largo de mi casa!». Pero antes de que pudiera moverse, la puerta principal se abrió. No forzada, sino abierta con una llave. Era doña Remedios, mi vecina. Estaba parada en el pasillo, con su teléfono en la mano, la pantalla encendida y grabando. «Llamé a la patrulla, Armando», dijo, su voz firme y clara, resonando en el silencio tenso. «Y tengo meses de grabaciones de tus gritos. Mi hermana murió porque sus vecinos no se metieron. Yo no voy a cometer el mismo error. Esta noche se acaba tu infierno, Xochitl». La cara de Armando pasó del rojo al blanco pálido. La llegada de Gael lo había descolocado, pero la intervención de doña Remedios lo estaba desmoronando. En ese instante, como en una obra de teatro del absurdo, llegaron los últimos actores. Doña Inés, su madre, entró como un torbellino, alertada por un mensaje de su hijo, seguida de cerca por su otro hijo, Rogelio. «¿Pero qué escándalo es este? Seguro esta arribista te provocó, hijito», comenzó a decir doña Inés,
señalándome con un dedo acusador. Pero Rogelio la detuvo, poniendo una mano en su brazo. Basta, mamá, dijo, y su voz, usualmente sumisa, tenía un filo desconocido. Se volvió hacia su hermano. Se acabó, Armando. Sacó una carpeta de su portafolio. He estado siguiendo tus movimientos. Los desfalcos a la empresa. Las deudas de juego. Nos tienes al borde de la quiebra. Miró a su madre. O lo dejamos caer a él, o nos hundimos todos. Yo elijo la empresa. Fue la traición final. El golpe de gracia. Rogelio no estaba allí para salvarme a mí, sino para ejecutar una fría toma de poder, usando el caos del momento como su oportunidad perfecta. Armando se quedó sin palabras, expuesto, arruinado y abandonado por todos en cuestión de minutos. Su cuerpo se desinfló, la rabia reemplazada por una patética derrota. Se dejó caer en la cama, con la cabeza entre las manos. Gael se acercó a mí, me puso una mano en el hombro y me apartó suavemente de la pared. Se acabó, repitió, su voz ahora suave. Buscó a los niños con la mirada, que estaban asomados y temblando en el pasillo. Vamos. Tomen sus mochilas. Nos vamos de aquí. Y por primera vez en años, mis pies se movieron sin miedo. Caminé hacia mis hijos, los abracé y, de la mano de Gael, salimos de esa casa, dejando atrás las ruinas de mi jaula dorada. Afuera, el sonido de una sirena se acercaba, y el aire de la noche, por primera vez, se sintió como aire de libertad. La noche del escape fue el principio de un camino largo y arduo. Gael nos llevó directamente al refugio, donde nos recibieron con mantas calientes y palabras amables. La abogada del centro se convirtió en mi ancla. Con las grabaciones de Doña Remedios, las fotos de mi teléfono y los documentos financieros que Rogelio filtró estratégicamente, el caso contra Armando fue sólido como una roca. Conseguí una orden de restricción permanente y la custodia total y sin supervisión de mis hijos. Armando, enfrentado a cargos criminales y a la ruina financiera, desapareció del mapa. Los primeros meses fueron una tormenta de trámites legales, terapia y ataques de pánico cada vez que una puerta se cerraba de golpe. Pero lentamente, muy lentamente, la calma comenzó a instalarse. Mis hijos empezaron a reír de nuevo, un sonido que yo creía haber olvidado. Itzel llenó las paredes de nuestro pequeño cuarto en el refugio con dibujos de colibríes volando libres. Un día, mi padre Arturo apareció en la puerta del refugio. Se veía más viejo, más encorvado por el peso de una culpa que finalmente lo había alcanzado. No intentó justificarse. Solo lloró y me pidió perdón. Me entregó un sobre con una suma considerable de dinero. Es el dinero de la vergüenza, dijo con la voz rota. El que te robaron tus abuelos, con intereses. No te pido que me perdones, solo que lo uses para que tú y mis nietos tengan el futuro que te quité. Acepté el dinero, no como un acto de perdón, sino como una restitución, una herramienta para reconstruir. Con ese dinero y el pequeño tesoro que Citlali había guardado para mí, alquilé una pequeña casa con un patio trasero y un cuarto que convertí en mi nuevo taller. Esta vez, compré un torno de segunda mano y lo pinté de color turquesa. Volví al barro, pero de una forma diferente. Descubrí el arte japonés del kintsugi, la práctica de reparar cerámica rota rellenando las grietas con laca de oro. La filosofía detrás de ello me cautivó, las fracturas no son algo que ocultar, sino una parte de la historia del objeto que lo hace único y más hermoso. Esa se convirtió en mi metáfora de vida. Mis piezas ya no buscaban la perfección, celebraban la belleza de lo que ha sobrevivido a la ruptura. Gael estuvo a mi lado durante todo el proceso. No como un salvador, sino como un compañero, un socio. Me ayudó a pintar las paredes de la casa, me enseñó a arreglar una gotera y celebró conmigo la primera pieza que vendí de mi nuevo taller. Nuestro amor no fue una continuación de lo que tuvimos en la universidad, sino algo nuevo, forjado en el respeto mutuo por las cicatrices del otro. Un año después de la huida, abrí mi taller al público, pero no como una tienda, sino como una escuela. Un espacio seguro para mujeres y niños del pueblo, un lugar para sanar a través del arte, para encontrar su voz en el barro.
Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana del taller, mi hija Itzel se sentó a mi lado en el torno. Puse un trozo de arcilla frente a ella y guié sus pequeñas manos para que comenzaran a darle forma. Me miró y sonrió, una sonrisa genuina, libre de miedo. En ese momento, lo supe. No estaba completamente curada, y tal vez nunca lo estaría. Mis grietas siempre serían parte de mí. Pero ya no estaba rota. Era completa. Estaba en casa. Y por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como una amenaza, sino como un trozo de arcilla húmeda, esperando a que mis manos le dieran la forma que yo quisiera.